Creo que este es un momento muy oportuno para recordar una filípica que la Madre Angélica pronunció muchos años atrás, en 1993, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud que se produjo acá en Denver y que fue la única JMJ realizada en Estados Unidos, un éxito espectacular. Fue visitada por San Juan Pablo II y la razón por la cual llamo a video, a este comentario, a este punto de vista, la filípica de la Madre Angélica, es porque probablemente ustedes están familiarizados con el término filípica, ¿no? Que significa básicamente una gran queja, una crítica profunda, muy acerba, muy en el lenguaje, y su origen es que el gran filósofo griego Demóstenes dedicó 4 discursos contra el entonces rey de Macedonia, Filipo II, ¿no? Y de ahí viene el nombre de filípica. Esto simplemente como comentario curioso, no como algo relevante. A mí me gusta más el nombre de catilinaria, ¿no? Me parece mucho más intenso, pero nadie lo recuerda. Las catilinarias fueron los discursos lanzados por Marco Tulio Cicerón en Roma contra Catilina, ¿no? Y la primera de estas catilinarias comienza: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Y este término con el que comienza la catilinaria de Cicerón, esta frase, ¿hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia?, se aplica perfectamente tanto a la filípica de la Madre Angélica, o la catilinaria, si quieren, de la Madre Angélica, y la situación en la que nos encontramos actualmente en la Iglesia, ¿no? Les cuento un poco el contexto. En la Jornada Mundial de la Juventud en 1993, que como dije se realizó aquí en Denver, se realizaron los distintos eventos. Fue una jornada muy hermosa, muy feliz. Los organizadores tuvieron que movilizar muchas cosas a locales mucho más amplios, porque originalmente eran escépticos de que muchos jóvenes iban a peregrinar, y se transformó en una explosión de juventud en Estados Unidos, ¿no? Pero todavía existían muchas corrientes sumamente liberales en esos años en Estados Unidos. Y resulta que la banda, el grupo teatral, como quiera que se llame, que era de Chicago, de otra ciudad, que recibió el encargo de presentar el Vía Crucis, ¿no? Y que iba a ser una representación en un escenario, en el escenario donde los fieles iban a orar el Vía Crucis, como se hace todos los viernes de la JMJ. Hay este Vía Crucis, ¿no? Entonces, el gran problema es que la gente notó que el Jesucristo del Vía Crucis era un poco delicado, por decirlo así, ¿no? Y que tenía, digamos, movimientos, gestos que no eran masculinos. Y se supo la razón. Este grupo teatral había decidido que, en vez de una persona con barba que aparentaba un poco más a Jesucristo, como tenía un poco más de 40 años, se lo consideró que era demasiado viejo, entre comillas, para representar a Jesucristo, y decidieron poner a una jovencita bastante delicada, mujer, ¿no?, para representar a Jesucristo. Y ustedes saben lo que eso significa. Obviamente, cuando se contrata a una organización que no tiene idea de la fe, ¿no? No vamos a encontrar con este tipo de sandeces. Y esto fue tremendamente inoportuno y extremadamente ofensivo, porque obviamente era una manipulación de un evento de esta magnitud en frente del Papa San Juan Pablo II, que se enteró después que era una mujer, y supongo que cuando estaba mirando él con lo adusto y recogido que era, rezando el Vía Crucis,
sí debe haber visto, oye, este Jesús es un poco extraño, ¿no? Y ese fue el problema que detonó que la Madre Angélica, que estaba en la primera gran transmisión a nivel nacional de EWTN, por pedido de los obispos norteamericanos que habían hecho la vida imposible para que Madre Angélica no pudiera transmitir en esa época, y finalmente se dieron cuenta que la única estación de televisión que iba a poder transmitir toda la JMJ en vivo en todo Estados Unidos era EWTN. Y supongo yo que muy de mala gana terminaron pidiéndole a Madre Angélica que difundiera la JMJ, porque era la única persona que le iba a hacer de forma completa, de principio a fin, ¿no? La prensa secular estaba interesada en un evento, en otro, pero no iban a transmitir todo en vivo, ¿no? Entonces, después de ese episodio, Madre Angélica proclamó su famosa diatriba, o que como digo muchos conocen como la filípica de Madre Angélica, que la puso en el mapa y en la mira de muchos obispos, ¿no? Y en el programa de media hora que ella siempre tenía y que entró ahí en programación justo después del Vía Crucis, la Madre Angélica se mandó una crítica feroz donde la parte central de lo que dijo es esta, se las leo textualmente, ¿no? Dice: estoy harta de ti, Iglesia liberal en Estados Unidos. No haces nada más que destruir. Tu único propósito es destruir. Esta es la hora de que alguien diga algo sobre todas estas múltiples pequeñas grietas que ellos han estado abriendo durante los últimos 30 años en la iglesia. Miren qué interesante esto, ¿no? Pequeñas grietas aquí, allá, ¿no? Piensen ustedes en el padre Pajuelo, en la hermana Sisquia, publican a una bisexual aquí en un video, ¿no? Diciendo que ella, esta bisexual, en el video del padre Pajuelo, diciendo que ella ha sido bendecida con la capacidad de amar hombres y mujeres. Por si acaso, yo estoy bendecido también con la capacidad de amar hombres y mujeres. Amo a mi mamá, amo a mi papá, y eso no me hace bisexual, ¿no? Entonces, piensen cómo en estas brechas pequeñas nadie se atreve, digamos, a salir abiertamente en contra, muy pocos o personas insignificantes, pero van abriendo estas brechas, ¿no? Entonces, sigo con lo que dice Madre Angélica. No tienen derecho a destruir la fe de la gente. Estamos cansados de que constantemente empujes mensajes y formas que son anti Dios. Acuérdense que lo dice, digamos, aquí en segunda persona, porque está hablándole a la iglesia liberal, ¿no? Constantemente empujes mensajes y formas que son anti Dios, anticatólicas y paganas en la iglesia católica, ¿no? Y esta diatriba, que era completamente ajena y en general es ajena a la forma de hablar de la iglesia, les comento que después de criticar por primera vez a la hermana Sisquia, y por si acaso, no es que me he prendido de la hermana Sisquia, como le dije yo mismo a la hermana Sisquia en su cuenta en Twitter: hermana, cuando me critique, refiérase a mí, no tenga ningún temor, porque me parece una cuestión de respeto. Ella en un par de ocasiones me ha criticado específicamente, ¿no? Entonces, mencionarla me parece a mí que es un tema de respeto, ¿no? Para no hablar en terceras personas, para no usar el te digo Pedro para que escuche Juan. No, eso no me parece transparente, no me parece cristiano, ¿no? Cuando hice esa crítica, una vez, poco tiempo después, en un panel me preguntaron que si me parecía bien atacar a religiosas. Obviamente me estaban preguntando por el caso con la hermana Sisquia, ¿no? Y yo dije que por supuesto que no estaba bien atacar a ninguna religiosa, incluyendo la hermana Sisquia, atacar ningún sacerdote.
Pero no se trata de atacar, lo que estamos haciendo nosotros es denunciar la mentira. Denunciar la mentira es un deber del católico, no es una opción, no es un derecho, o sea, es un derecho, pero fundamentalmente es un deber. Y entonces, reaccionando a todo el mundo estaba escandalizado, pero nadie decía nada. Todo el mundo, digo, en esa iglesia liberal que estaba denunciando Madre Angélica, ¿no? Pero en ese entonces, una de las cabezas más importantes, digamos, de entre eso que la Madre Angélica llamaba iglesia liberal, ¿no? Que yo no llamo como iglesia liberal o conservadora, porque creo que esos son términos políticos, ¿no? Pero son bastante comunes en Estados Unidos, especialmente en esa época. Yo lo que hablo es de una iglesia fiel y otra iglesia que no es fiel a la enseñanza de Jesucristo. Son iglesias, son miembros de la iglesia, son bautizados, pero lo que enseñan es, como se quejaba Madre Angélica, intromisión de cosas que son mundanas y últimamente anticatólicas en el discurso católico. Entonces, una de estas figuras, el arzobispo Rembert Wickland de Milwaukee, en esa época, en el estado de Wisconsin, respondió, fue el único que respondió directamente, ¿no? Varios dijeron, no ataquemos a la iglesia, el lenguaje ese vago, ¿no? Que no quiere mencionar las cosas por su nombre, ¿no? Pero Rembert Wickland no ahorró palabras, ¿no? Y en su editorial la frase central fue la siguiente, y se las leo textualmente: no podemos seguir condenándonos unos a otros sin sentido y sin corazón. Durante media hora la Madre Angélica despotricó y enlistó todos los abusos desde el Concilio Vaticano II, según su propio juicio personal, que por supuesto equipara con el del Santo Padre. Fue una de las diatribas más vergonzosas, anticristianas, ofensivas y divisivas que jamás he escuchado. Y esto es exactamente lo mismo, y por eso hago la comparación, es exactamente lo mismo de lo que dicen muchos de los que se quejan de ser criticados por enseñar doctrinas que son contrarias a la fe de la Iglesia, ¿no? Dice, una vez más, no podemos seguir condenándonos unos a otros sin sentido. Totalmente de acuerdo con Monseñor Rembert Wickland, no podemos seguir condenándonos unos a otros sin sentido. Pero cuando hay sentido, cuando el padre Pajuelo difunde directamente la homosexualidad como una forma de vida en todos sus aspectos sexuales y pecaminosos, como algo que debe ser aceptado en la iglesia, ¿cuál es el límite? ¿Por qué no una persona que vive con múltiples mujeres o una mujer que vive con múltiples hombres, pero que se sienten cristianos? ¿Por qué no pueden ser también recibidos dentro de la iglesia? Y probablemente el padre Pajuelo dirá, por supuesto, hay que recibirlos dentro de la iglesia. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Por qué entonces vamos a decir que los pedófilos activos no pueden ser recibidos dentro de la iglesia? Entonces el padre Pajuelo probablemente dirá, no, porque eso le hace daño a la gente. ¿Saben cuál es el discurso de los pedófilos? Que los niños en realidad son seres sexuales y que en la afectividad con los niños, esta es la perversidad de los pedófilos, en la afectividad con los niños se puede introducir el erotismo, entre comillas, como dicen ellos, ¿no? Están totalmente convencidos. Y con ese argumento, el padre Pajuelo debería decir, también aceptemos a los pedófilos. Entonces, la doctrina sexual de la iglesia, que no es una doctrina sexual de represión aislada, es una doctrina que está en el contexto de la humanidad, de cómo fue creado en el hombre. La doctrina de la sexualidad no es una serie de normas que están flotando en el aire, ahí retrógradas, anticuadas. Están insertadas en la visión que Dios tiene de la humanidad. ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino del varón y de la mujer? ¿Cómo están creados? ¿Cuál es el factor de complementariedad? No solo sexual, sino en todo el aspecto de la vida y cómo se complementan para crear la familia y para crear cultura. Entonces,
Monseñor Renberg Wigland lo dijo, ¿no? Estas son las diatribas más vergonzosas, anticristianas, ofensivas y divisivas que jamás he escuchado. Es exactamente lo mismo que escuchamos hoy en día cada vez que algún predicador católico, cada vez que los sacerdotes, cada vez que algún obispo tiene la valentía de decir lo que tiene que decir. Miren, como colofón solamente, y no por ser malicioso, ¿no? Entre esas ironías de la vida, Monseñor Renberg Wigland tuvo que renunciar intempestivamente, o sea, de un día para el otro, intempestivamente, cuando se supo que había desfalcado fondos de su arquidiócesis, cerca de $500,000, $450,000, para pagar el silencio de un homosexual mucho más joven que él, con el cual él tenía una relación, ¿no? Entonces, porque era liberal, unos menos de 8 años después de esta vergüenza y de esta barbaridad, de esta doble vida, de este latrocinio, de este robo a los bienes de la Iglesia, publicó su biografía, y su biografía fue aplaudida, admirada y reconocida por medio mundo de esa iglesia de la que habla la Madre Angélica y que criticó la Madre Angélica. Entonces, muchos años después estamos en una situación similar. Personalmente creo que en esta época nuestra tenemos mucho más buenos actores, mucho mejor gente hoy en día, gente más valiente. Y yo sé que los más jóvenes van a decir, no, pues Alejandro, mira la cantidad de valentía que no hay, que falta, etc. Muchachos, los 80s y los 90 fueron mucho peores para la Iglesia, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y ni hablar del dominio fascista que la teología de la liberación tuvo esos años atrás, ¿no? Los que siguieron el sínodo de la Amazonía y vieron todos esos brasileños viejos desembarcar en Roma con todos esos discursos desquiciados, ¿no? Y que marcharon por la vía de la conciliación con una muchachita que simbolizaba las mujeres de la Amazonía, que era, o sea, bastante más blanca que, o sea, blanca como mi pared, no blanca como otras cosas más oscuras, bastante más blanca que yo, que soy medio marroncito, ¿no? Y de ojos claros y pelo claro, no voy a decir rubio, pero bastante claro, ¿no? Y la pasearon en una canoa con símbolos paganos. Esos son los loquitos que dominaban la iglesia en los 80s y en los 90s, ¿no? Entonces, eso es para que se hagan solamente un sabor. Entonces, yo creo que nosotros los católicos no tenemos que tener miedo de unas nuevas filípicas, ¿no? Es el momento de llamar a la acción de los obispos, a llamar a la acción de los hombres buenos. Y la valentía de la Madre Angélica es realmente excepcional y ejemplar. Y ejemplar, ¿saben qué cosa significa, hermanitos? No significa que son para aplaudir, son para ser ejemplo, es decir, para continuarlas. Así que esperemos que en esta época de tremenda confusión, nosotros respondamos como Madre Angélica, denunciando sin temor, denunciando con claridad y empujando para que los malos actores cambien o dejen de actuar. Que tengas un buen día.